Hoy vamos a hablar de la paternidad evolutiva, esta parte de la toma de conciencia y la responsabilidad que tenemos como padres, hijos, abuelos, hermanos, no solamente como padres, así el tema se llama paternidad, pero no solamente como padres, sino el hecho de la responsabilidad de ser conscientes y la responsabilidad de reconocernos a nosotros mismos. Y para ser unos buenos padres, pues tenemos que ser primero capaces de manejarnos a nosotros mismos, la autogestión, el autoconocimiento, el hecho de ser nosotros los que podamos determinar qué es lo que nos sucede, el hecho de ser nosotros que seamos capaces de poder echarnos un clavado hacia adentro y poder, gracias por sus comentarios, poder comprender qué pasa y de dónde viene el origen de lo que nos pasa. Entonces, padres, el ser padres, el ser hijos, el ser abuelos, el ser hermanos, conlleva toda una carga completa. Y son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta, muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta para que seamos capaces de dar ese plus que nosotros queremos dar a nuestra vida y a la vida, obviamente, de nuestra familia. Entonces, miren, para tener una paternidad responsable, una relación saludable o responsable con nuestra propia familia, primero que todo debemos ser capaces de determinarnos a nosotros mismos, quiénes somos, cómo estoy conformado, qué sucede conmigo. Y esto es lo más complicado. Entonces, ¿qué tengo que saber? Tenemos que saber concretamente que todos tenemos un origen y cada decisión que yo tome va a estar basada en una decisión previa que ya se tomó. Cada decisión que yo tome en esta vida, en las 5 áreas más importantes de la vida, que son pareja, dinero, profesión, amigos y... se me olvidó la última. Pareja, dinero, profesión, amigos y sociedad. En ese sentido, las decisiones no son mías, las toma el inconsciente. Si fueran mías, mi vida tuviera otro resultado. Claramente no estoy teniendo la injerencia completa en lo que quiero descubrir en mí. Porque no tengo el resultado que estoy buscando, ¿no? Entonces el resultado que estoy buscando es el estado perfecto de mi inconsciente hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que mi inconsciente quiere es lo que tengo. Pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Al momento en el que yo comienzo a buscar mi propio conocimiento, mi propia autosanación desde la conciencia, pues tengo que seguir cierto camino. ¿Cómo estamos conformados? Primero que todo, hay una parte transgeneracional que tiene un origen muy claro. Todos cuando nacemos ya con programas heredados inconscientes que van a estar ahí para que nosotros tengamos un crecimiento dentro de la etapa de supervivencia, que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. También son 5. En ese sentido, tenemos que estar cubiertos en todas las áreas. Para este objetivo, es importante que nosotros seamos capaces, primero que todo, de tener las herramientas de supervivencia. Estas herramientas de supervivencia, pues no las tenemos nosotros que aprender en el camino, sino ya están ahí. Entonces, todas mis decisiones de pareja, de dinero, de profesión, de hijos y de amigos, hijos de la que me faltaba, en ese sentido, ya viene la historia desde antes. Hagan un análisis ustedes, así súper corto. No en cantidad de dinero, pero en estatus social. El estatus social es igual al de tu padre o al de tu abuelo. El estatus social, no el dinero. Si el estatus social es igual al de tu abuelo, hay fidelidad familiar. En la pareja, ¿tú te casaste a la misma edad que tu abuelo, o que tu madre, o que tu padre? ¿Te divorciaste o te separaste a la misma edad que tu padre, que tu madre, que tu abuelo? ¿O tuviste hijos a la misma edad que tu padre, que tu madre, que tu abuelo? Entonces vas a comenzar a descubrir que sí estás repitiendo historias. ¿Cómo estamos repitiendo historias? Siempre vamos a estar teniendo la historia previa. ¿A quién estoy repitiendo? Y hay varias técnicas para saber. La línea de afinidad de los meses, que ya la he presentado varias veces aquí, siempre la tengo a la mano. Es una línea de afinidad donde me dice que los del mismo color, los meses del mismo color, comparten historias.
repiten procesos o reparan en completo opuesto. El parecido físico, el hecho de llamarse igual o similar a un ancestro. Entonces, toda esta información me dice que voy a repetir historias de ellos. Haz un análisis de tu vida y ponte a ver a quién repites. Lo vas a encontrar sí o sí. O sea, no es pregunta, es sí, lo vas a encontrar. Ahora, una vez que tú estás en este proceso de autoconocimiento, de sanación, de crecimiento, de introspección, al momento de sanar, sanas tú y sanan los demás. No solamente sana la persona que está tomando conciencia, sino sana el resto de la familia con quien estás más ligado. La clave está en que tengas resonancia con ellos, que tengas alguna forma de conexión con ellos. Y si tú tienes esa conexión con ellos, vas a hacerlos también que sanen en su integridad, que sanen en sus emociones y que sanen en su cuerpo y también que sanen en su camino de vida, que eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando una persona sana, sanas a todo el clan. Por eso nosotros lo llevamos con paternidad responsable. Pero si le ponemos al revés, también es así. Los hijos que tengo o que voy a tener van a recibir las consecuencias de mis actos hoy en día, positivas o negativas. No digo que todo sea malo, pero entonces las acciones que yo haga hoy en día, las decisiones que yo tome, que quizás vengan heredadas, muy probablemente, van a seguirse reflejando y repitiendo en la historia de la familia. Entonces, estas cosas buenas de éxito y de fracaso y de estrés y de miedo y de enojo y de tristeza y de asco, todas esas historias, esas vivencias se imprimen en la información heredada que va a recibir un bebé cuando nace. Entonces, ¿qué estoy decidiendo hoy en día yo de mi propia vida? Entonces, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le dejé a mis nietos? Porque esto todo se puede cambiar en cualquier momento. Si ustedes ya son abuelos o van a ser padres o ya son padres, es importantísimo conocer todo el impacto que tienen las decisiones tomadas previas de las que tomo yo. Porque cuando yo hago eso, voy a condenar para bien o para mal, quitándole la connotación negativa a la palabra condenar. Voy a condenar para bien o para mal a mis descendientes a que hagan lo mismo que hice yo, para bien o para mal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Hijos, sobrinos, nietos repitiendo mi historia. Porque no solamente repetimos a papá y mamá. Y revisen ustedes si mi vida de pareja es igual a mi tía. Si mi vida económica es igual a mi tía o a mi tío. Entonces está papá como ancestros. Arrancamos de ancestros, papá y mamá. Tíos. Abuelo, abuela. Hermanos. Bisabuela, bisabuelo. Hermanos. Y hacia arriba. Entonces no solamente es papá, mamá. Son los tíos. Hay enorme cantidad de pacientes que yo recibo que me dicen, no, es que mi papá no tenía, mi papá ni siquiera, mi papá y mi mamá se van con ganas. Bueno, ¿y la tía? Ah, hay una tía que se llama igual que yo y que le va de la chingada en el matrimonio. Hola, ¿cómo estás? Hola, tía. Saludos, volviste a nacer. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ver que siempre estamos repitiendo historias en versión moderna, ¿eh? Porque hasta eso no se representan igual. Ahora, vamos a ver aquí el tema. Por ejemplo, algo que puede ser muy feliz para alguien puede ser un conflicto para un descendiente. Porque la época cambia y algo que puede ser muy traumático para alguien puede ser un rasgo de felicidad para el otro. Es decir, que dependiendo de la época y de la percepción y de la emoción que haya generado, vas a ver si me impacta o no. Ejemplo de caso de terapia. Viene con nosotros una paciente que dice que tiene complicaciones en la intimidad, que lo ve como algo asqueroso. Buscamos en el clan, hay un secreto familiar, obviamente, que no había la información tan precisa, pero se tuvo que buscar y se comprobó, donde la madre fue descubierta teniendo intimidad y sale embarazada. Entonces la paciente, ante esa información, ve ese conflicto y su inconsciente evita el conflicto. Otro caso de terapia es donde, por ejemplo, podemos ver a hombres o mujeres, hombres y mujeres, o en el caso, gracias por sus comentarios, hombres o mujeres que están enamorados de parejas siempre casadas o siempre mayores o siempre ocupadas o que no les hacen caso. ¿Qué buscamos ahí? ¿Sí? Chéquense, papá o mamá al momento de la concepción, es decir, cuando queda embarazada mamá, papá embaraza a mamá,
hay alguien, quizás, que está alguno de los dos enamorado de alguien, por ejemplo, inalcanzable. Está fantaseando y pensando en esa persona cuando queda embarazada la madre. ¿Qué sucede con el hijo? Que siempre tendrá amores imposibles. Es mi crush, pero no me pela. Y ahí estás eternamente. O se enamoran de artistas inalcanzables. Porque la madre o el padre, en el momento de la concepción, tuvieron esa emoción. Pasa también si al momento de la concepción, padre y madre están enamorados, uno u otro de los dos, enamorados de alguien casado. Lo están imaginando. Entonces, que se graba en mí. El amor se encuentra en hombres o en mujeres casadas. Listo. Y así es como se imprimen muchos detalles de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa en realidad? Que siempre estamos nosotros repitiendo las historias de éxito, fracaso, estrés, miedo, alegría. Y en ese sentido, toda nuestra vida va a ser siempre una repetición o de un evento que vivieron mis padres o de una emoción que tuvieron en un pico de emoción mis padres, abuelos, tíos, bisabuelos y demás. Entonces, para poder tener una paternidad responsable, donde yo tenga una paternidad desde la conciencia, tengo que saber cómo estoy conformado yo y cómo está conformada mi familia y encontrar mi lugar en el clan. ¿Sí? Cuando yo logro encontrar mi lugar en el clan, yo entonces encuentro mi camino de vida. Cuando logro encontrar mi camino de vida y el propósito para el cual fui creado y traído a este mundo, voy a encontrar entonces mi camino de vida y mi propósito para mis hijos, si los tengo o apenas los voy a tener. Y también para los nietos, porque ya tuve hijos y ahora tienen hijos. Y lo que se haya hecho en cualquier momento de la vida se puede cambiar hoy en día. Entonces es súper importante, primero que todo, ser conscientes. ¿Cómo voy a hacer yo entonces para cambiar cosas si ni siquiera sé que existen? Punto número 1, ser consciente del tema que tengo que resolver. Es decir, qué está pasando con mi vida. ¿Y cómo puedo hacerme consciente? Les voy a dar un tip súper rápido. Tip para toma de conciencia. ¿Cuáles son tus deseos conscientes contra el resultado en tu vida? Y esa variación, esa variante que exista, es el resultado que existe, es el resultado que tu inconsciente necesita que tengas en tu vida. Para no generarte ni miedo, ni estrés y que no estés en peligro de algo. Entonces, chéquense, hay una diferencia enorme entre lo que quiero y lo que obtengo. Les dije hace rato, nosotros no manejamos 5 áreas básicas de nuestra vida que ya les mencioné. Y como no las manejo, si yo las manejara yo tuviera otro resultado. ¿Cómo me doy cuenta que no las manejo yo porque el resultado es otro? ¿Sí? Quiero tener mucho dinero. No tienes. Quiero tener cierto tipo de pareja. No la tienes. Quiero tener X cosa. No la tienes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que mi inconsciente me está dando información clara y precisa de qué está pasando. Esto yo no lo debo de tener. ¿Por qué no la debo de tener? Va a quedar grabado el video y lo pueden regresar en su momento. También va a estar en YouTube por la tarde o mañana. Entonces, cuando ustedes ven el resultado de su vida contra mis deseos conscientes, van a ver que hay un resultado que no coincide. Claramente hay un bloqueo en mi vida. Claramente pudiera ser de la infancia, de la gestación, el parto o del transgeneracional heredado. Y ahí es donde comenzamos a buscar cuál es mi tipo de bloqueo, cómo está la cosa, porque todos, cosas bien típicas que veo en terapia, todos los hombres del clan se van, son irresponsables y no cumplen. Todas las mujeres del clan toman el control y hay un tipo de matriarcado. Todos los hombres del clan muere el primer hijo siempre. Todas las mujeres del clan sufren separaciones. Todas las mujeres del clan son abnegadas. Y hay repeticiones tal cual. Inclusive tengo terapias en donde llegan con conflictos físicos de la garganta. Es porque finalmente los ancestros no se les permitía expresarse en el pasado. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que un ancestro haya sufrido o haya vivido va a recaer en mí. ¿Qué tengo que hacer yo en esta nueva conciencia, en esta nueva responsabilidad consciente? Hacerme consciente de lo que está pasando y comenzar a cambiarlo en mi vida. Cuando yo hago eso, mis hijos van a tener una mejor vida. Yo tendré una mejor vida. Y mis nietos se ven impactados. Si ustedes están en una situación en la que aún no son padres, pero van a hacerlo, conozcan esta información. Les va a cambiar su propia vida y la de su familia. Si ustedes ya son padres o van a hacerlo apenas, conozcan y sanen sus conflictos. Porque en realidad van a mejorar mucho la vida de sus hijos. Si ya son abuelos, siempre se pueden enderezar las cosas que no nos hayan gustado. Porque hay cosas maravillosas, pero casi no las toco porque
es bien aburrido saber que a la gente que la bien no me sirve para mi crecimiento a los que me están escuchando. Generalmente resalto los conflictos en donde hay un bloqueo o hay un conflicto físico o situacional. ¿Por qué? Porque es lo que les sirve a ustedes para crecer. Hola, hola. Segunda parte de Padres en Evolución. Estamos explicando la paternidad. Ahí me dicen si se escucha, por favor. Me dicen si ya se oye bien el audio. Porque hace ratito estábamos conectados y se dejó escuchar el audio. Usted me dice si se escucha bien. Ya que bien que se escucha, ya avanzo, sino para no seguir. Gracias. Ya dijeron que ya se escucha bien. Muy bien, estaba yo explicándoles todo el tema de la responsabilidad emocional y el hecho de que nosotros podemos, de que nosotros podemos cambiar todo lo que pasó en el pasado, en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Ya existe la información, ya se puede trabajar. Aprovechemos todo, por favor. Seamos capaces de ver y de comprender. No siempre es necesario invertir grandes cantidades de dinero. Tengo, no sé si 300 videos o 400 videos, la verdad ya no sé, en YouTube donde comparto información sin costo. Pero también les recomiendo la terapia individual, en donde, si bien ahorita tengo espacio solamente hasta la mitad, no, la última semana de junio, para esta fecha que estamos a 4 de abril, ya está lleno todo mayo, junio, y voy a abrir dentro de poco la fecha de julio, pero ya está casi lleno. Entonces, hay terapias individuales, pero también tenemos un curso llamado así, Padres en Evolución, en el cual le enseñamos a todos los que ingresan ahí cómo transformar su vida desde la toma de conciencia. Tenemos dos opciones educativas. Una, que es la certificación de terapeuta. Ya iniciamos el 14 de abril de 2022. No sé cuándo van a ver este video. 14 de abril de 2022. ¿Dónde pueden solicitar una cita? Entran a mi bio. En bio dice contacto. Y el contacto los lleva a WhatsApp. Le pican a WhatsApp y me mandan un WhatsApp directo. Y ahí yo los voy guiando para tener una terapia. Les cae en automático un formulario para una terapia. Entonces, mándenme un WhatsApp. Yo siempre estaré al pendiente de responderle. Quizás me tardo en responder, pero siempre le voy a responder. Entonces, y yo respondo. En WhatsApp yo respondo. Entonces, está la terapia, que ahorita les comentaba que está lleno hasta junio 2022. Y tenemos también el diplomado. Es un diplomado a 6 meses llamado Padres en Evolución, en donde vemos primero la esencia del ser, cómo se conforma el ser, cómo estamos nosotros armados y conformados, y luego lo vamos proyectando hacia la familia. Entonces yo como hijo esto, entonces yo como padre esto, y ahí tiene un chorro de ejercicios de integración. Es un diplomado completito de 6 meses que tiene videos, audios, libros, audiolibros, tiene un chorro de información. Entonces, videos que nosotros creamos, obviamente originales, libros que nosotros creamos originales, audiolibros que nosotros creamos originales. Entonces viene mucha información que a ustedes les puede ser de utilidad para poder cambiar su vida y la vida de las personas que comparten este camino familiar con nosotros. Entonces, tenemos el día 14 de abril de 2022, inicia la nueva generación Padres en Evolución. También inicia la generación de certificación de terapeuta en desprogramación. Una es para ser terapeutas, ahí ustedes van a aprender todo lo que hacemos en terapia y que ustedes puedan hacerlo también. Y en el otro es para llegar al corazón de la sociedad, que es la familia. Una vez que nosotros logramos transformar a los padres, a los hijos, que pueden transformar a los padres, porque no nada más es de padres a hijos, sino de hijos a padres, a los que van a ser padres, a los que ya lo son, a los que son abuelos, todo tenemos las herramientas para que ustedes puedan cambiar su percepción, tomar conciencia y lograr avanzar en su vida. Entonces los invitamos en este próximo jueves, que no es este que sigue, en el jueves de 14 de abril 2022, para que se integren a Padres en Evolución. Si requieren información de los cursos o de terapias, por favor vayan a bio y ahí dice contacto, es mi WhatsApp, o me mandan aquí un mensaje directo a Instagram. Muy bien, dudas, preguntas. Vi un par de preguntas, pero ya como cambié de sesión porque no se escuchaba lo último de la otra, ya no alcancé a ver dudas y preguntas. Cualquier duda o pregunta que tengan, porfa, aquí la vemos. Hola, saludos a todos. Gracias a todos que se conectaron y me saludaron. Intento no saludar y responder rápido porque luego me regaña Don Shusho, que es el gerente de crecimiento de aquí de la escuela. Gerente de desarrollo se llama.
pero él se encarga también de todos los videos. Y cuando yo interrumpo para saludar y así, le complico su trabajo. Entonces, siempre intento, gracias Stacy, gracias por extrañar mis lives. ¿El curso de padres es para poder dar terapias? No, son cosas completamente diferentes. Si ustedes quieren ser terapeutas, hay que dar la certificación de 1 año. Si ustedes quieren aprender a la toma de conciencia y sanar, es diplomado de padres en evolución. Para cómo mejorar mi propia vida como hijo, como hermano, como padre, como abuelo, en todos los sentidos. Entonces son cosas muy diferentes. En 6 meses no eres terapeuta, solamente mejoras tu vida. En otro, mejoras tu vida y eres terapeuta. Y es 1 año de estudio completo. Ricardo, el retraso psicomotor, ¿qué puede ser? Miren, en temas psicomotores, dice el doctor Hammer que son conflictos de movimiento. Entonces, cuando se limita el movimiento, hay un temor. Hay un temor a un depredador. Esto lo dice la nueva medicina germánica, el doctor Hammer. Entonces, si yo no me puedo mover, si estamos hablando psicomotor solamente de movimiento de avance, por ejemplo, piernas y así, o algo que me mantenga limitado en poder yo hacer cosas, entonces es un miedo de que no quiero hacer o a dónde no quiero ir. Porque si hago o voy a verme afectado. Entonces, por ejemplo, hay personas que enferman a los padres y que no quieren ir y entonces se quiebran un pie. Hay personas que tienen un conflicto en el trabajo y dejan de funcionar sus manos. Entonces, dependiendo de la parte del cuerpo donde haya una falla, es el conflicto que buscamos. Ahora, si es en los niños, buscamos a los padres. ¿Qué es el conflicto que tienen los padres como para que ellos no quieran hacer X cosas de manera concreta? Manos relacionadas al padre, al trabajo. Piernas relacionadas a ir. Hola, vamos a hacer el video en tercera parte porque como recibo muchas llamadas me bloquean el sonido. Y aquí bloqueo mis llamadas, pero WhatsApp no lo puedo bloquear de llamadas. No sé cómo hacerlo. Si alguien sabe, por favor me dice. Pero cada vez que me entra una llamada por WhatsApp o así, haz de cuenta que aquí se pierde el sonido. Entonces voy a tener que hacer una tercera emisión para poder responder sus preguntas. Por favor, los que hayan preguntado, pónganme aquí sus preguntas porque no alcancé a verlas. Por favor, jamás respondo una llamada telefónica, y menos de WhatsApp. Por favor, no me llamen, porque no le voy a contestar. Porque estoy en terapia o haciendo un en vivo y me cortan todo. Entonces, ni aún estando libre contesto llamadas. Siempre lo hago todo por WhatsApp, porque si no, se pierde muchísimo tiempo. Estaba explicando, gracias por decirme en dónde me quedé. Estaba explicando que a veces cuando la persona tiene un conflicto en el rostro de falta de movimiento, es porque alguien dio la cara o alguien fue golpeado en esa parte del cuerpo y tenemos que ver que existe un miedo para volver a enfrentar algo. Dice, mi nene tiene fobia a oír, toser, recio o vomitar. Busca si alguien en tu familia murió. Estoy hablando de bisabuelos, tíos, abuelos, unos tíos, un abuelo. ¿Quién murió? Asfixiado o quemado, quizás durante un incendio, o ahogado, que tiene el conflicto de no poder respirar. Y me dices ahorita si te viene a la mente alguien. Dice, gracias Ricardo, ¿qué es somatización de granitos blancos en la cara? Ella tiene 1 año, es un conflicto de la madre. El color blanco va relacionado generalmente a pérdidas de la inocencia de hijos, es decir, que muy probablemente tú, la persona que me lo está preguntando, y lo leo porque en YouTube ya no se ven las letras, solamente se ve la imagen. Lo leo porque en YouTube ya no se va a ver. ¿Qué pasa cuando los niños tienen puntitos blancos o manchas blancas en alguna parte del cuerpo? Generalmente va relacionado a pérdidas de hijos, es decir, un aborto previo o un hijo que murió, o mi madre perdió un hijo, o mi madre tuvo un aborto y mi hijo lo sana y lo representa. Dice, dime por favor qué sucede en mí que debo ver si me sucede el problema de hombro congelado. Ok, hombro congelado es falta de apoyo. ¿Dónde siento yo en mi vida que debo de tener más apoyo y no lo tengo? ¿En qué área de mi vida yo debería estar apoyado por mi padre, mi madre, mi pareja, mi hermano, mi socio? Entonces, hombro congelado es un conflicto de decir, no me muevo porque no tengo apoyo. La fobia a las arañas. Ok, todos los miedos van o al embarazo o
Bueno, puede ser también transgeneracional en casos muy concretos, pero generalmente están en la infancia o en el embarazo. Es decir, hay miedo justificado o miedo injustificado. Fobia es miedo. Entonces tengo que buscar a alguien. O sea, si yo lo viví justificadamente, a mí me picó una araña o me asustaron de niño con una araña, entonces tendré miedo a las arañas. Pero si no existe en mi vida, tendré que ver si mi madre se asustó en el embarazo con una araña. O si alguien tuvo un conflicto fuerte, muerte o enfermedad por un piquete de araña. En mis ancestros. No conocemos a nadie de ahogado. Chécale, mis pacientes siempre me responden lo mismo. No hay nadie ahogado. Ok. Que se haya ahogado con comida, que tengan que toser. Quizás no se ahogaron ni murieron, pero que hayan tenido un conflicto fuerte. Que se ahogaron con comida, que se les atoró una moneda, un frijol, que haya tenido tu hijo el cordón umbilical enredado, que alguien haya muerto ahogado o haya tenido un ahogo que casi se moría, o que haya habido mucho humo en algún momento y que tengan que toser. Entonces busca por ahí. Vas a encontrar algo. De mí te acuerdas. Ahora, si hay cordón umbilical enredado al nacer, claramente hay un conflicto de ahogo, ahorcados, asfixiados en el clan, sí o sí. Dice, joroba detrás del cuello. Muy bien, la jorobita que se llama la joroba de bisonte, detrás del cuello, es parte de la herida de abandono. Las personas que tienen heridas de abandono generalmente se hacen hacia adelante y los brazos cuelgan y se hace como con una jorobita. Es una herida de abandono en donde generalmente, si eres mujer, muy probablemente tu padre te haya sentido abandonada por tu padre, y si eres hombre, por la madre. Muchas veces, en ambos casos, es por la madre. Pero bien, hay sus variables. Esa jorobita generalmente viene como una herida de abandono. Esas personas pueden comprobar si tienen herida de abandono, si requieren ayuda para hacer todas las cosas que tienen que hacer. Dice, hola, gracias de antemano. ¿Qué pasa cuando mis hijos, incluso yo, tenemos alergias, casi todos los animales, a los árboles, al polvo, en general alergias severas? ¿Qué puede ser? Toda alergia viene originada por una separación dramática. Es decir, que, por ejemplo, si ustedes en su infancia tuvieron una separación en un granero, en un rancho donde había polvo, animales, árboles, esa separación dolorosa se va a representar siempre igual. Si mi abuela perdió a mi abuelo en un rancho con esas características, se va a presentar ese conflicto. Hay una separación dolorosa que me recuerda en cierto ciclo ese conflicto. Dice, si no hay forma de saber qué pasó en la familia, por ejemplo, en niños ahogados, así, ¿qué se puede hacer en la desprogramación? Miren, en la desprogramación, aún gracias por la pregunta, aún y cuando no hay información, se puede desprogramar, porque el síntoma ya está. Si a mí ustedes me dicen, oye, yo tengo un conflicto de estar, de que me da ansiedad y siento que me ahogo, pues vamos a buscar si te ahogaste en la infancia o si hay un ancestro ahogado, hay un ahorcado, alguien que se le atoró la comida. Y hay gente que dice, yo no como, a mí no me gusta comer. Ah, bueno, busca entonces si tú de niño te ahogaste con comida o tu madre se ahogó con comida. Entonces hay que buscar en el origen. No es necesario saber la información tal cual, son comprobaciones. Si tú tienes el síntoma, hubo un conflicto. Buenas tardes. Qué gusto. Gracias. ¿Esto va a quedar grabado? Sí. Lo tuve que hacer en 3 partes y sí va a quedar grabado. Aquí y en YouTube. ¿Cómo me desbloqueo para tener abundancia? Es que no sé cuál es el conflicto. Tengo varios videos ahí de abundancia y en unos te voy a dar tips generales porque no puedes saber qué te pasa. Generalmente los conflictos de abundancia son conflictos heredados en transgeneracional. Cuando persigo algo y no lo logro, hay un miedo a lograrlo. ¿Sí? Mi miedo es a lograrlo. Eso no lo he logrado. Por eso les decía en un principio, en el primer video, que el inconsciente tiene una regulación. Entonces, si yo persigo mucho la abundancia y no la logro, es porque mi inconsciente me dice que hay un miedo a lograrla. ¿Quién tuvo abundancia y sufrió por tenerla? Ahí es donde hay que buscar. Luego vemos, acabo de ver un video atrasado, si soy doble universal y estoy repitiendo, ¿se puede sanar también? Pero por supuesto, para eso son las terapias. Con eso sanas todo lo que te complica de ser doble esa parte. El coeficiente intelectual bajo con autismo Asperger, cuidado, no es lo mismo coeficiente intelectual bajo, autismo y Asperger es una parte del espectro autista. Les aclaro que cada autista es individual.
No existen dos autistas iguales. Entonces hay un espectro autista. Vamos primero, coeficiente intelectual alto, un conflicto de desvalorización intelectual en el clan. Listo. Autismo. El autismo generalmente viene por varios conflictos, dice el doctor Hammer, que puede ser un conflicto en donde la madre sintió mucho miedo de ser algún ruido muy fuerte, algún susto que haya tenido la madre, y se hace una complicación. También lo dice el doctor Hammer, que hay una doble separación muy dolorosa. Hay que buscar separaciones. Ahora, hay una teoría que dice que la madre se desconectó del hijo. Como estamos hablando de separaciones, es posible, no es la única fuente que existe. Pero ¿cómo busco yo en el autismo? Busco las características de cada autista. ¿Qué deja de hacer o cuál es el conflicto que presenta? Y en base a eso es lo que trabajamos. O sea, no hay un trabajo de autista generalizado, sino individualizado. Espero haberte guiado con algo aquí. Dice, muchas gracias. No sé si lo de los granos puede ser con un miedo a abortar. Yo no he tenido ninguno y mi bebé presentó sus granitos en sus mejillas. Ahora, si no hay miedo a abortar, ¿quién sí abortó? ¿Tu mamá tuvo algún aborto espontáneo, provocado? Hay que buscar. También manchas blancas se refieren a secretos sucios del clan. Hay cosas que no se han dicho en términos de, no digo que esto pase en tu familia, solamente es una guía, de incesto, violaciones, estafas, robos. Y esto la parte blanca en el rostro es la vergüenza y lo blanco es la purificación del inconsciente. El desgaste del cartílago de la rodilla izquierda se puede regenerar, sí, todo se puede cambiar, pero dependemos en los casos físicos siempre de un diagnóstico médico. Cuando ustedes vengan a terapia con nosotros, en la desprogramación, siempre que sea un tema físico, le vamos a pedir su diagnóstico médico. ¿Ya fueron con el doctor? Sí, si no, ni se acerquen porque no lo podemos atender. Porque hay conflictos que son muy confusos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, me dices, tengo un desgaste en el cartílago, no digo que sea tu caso, pero te uso como ejemplo. Tengo un desgaste en el cartílago. ¿Tienes un diagnóstico? No, pero me duele. Bueno, entonces si te duele puedes tener otra cosa en la rodilla. Le digo que sea tu caso. Igual tú ya fuiste al doctor y te dicen que tienes un desgaste en el cartílago. ¿Qué significa? Es que simboliza en el inconsciente un desgaste en el cartílago, simboliza una desvalorización. Esa desvalorización va a ir presentada en términos de no quiero hacer esto que me piden y como quiera lo hago. Es decir, rebeldía. No quiere decir que sea rebelde, igual y sí, pero no me quiero doblegar ante la autoridad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desgastando la rodilla. ¿Se puede regenerar? Sí, pero si ya se destruyó por completo, ya no se puede regenerar. ¿Sí? Pero si va en una fase temprana, todas las enfermedades en fase temprana pueden mejorar muchísimo con un tema de terapia de desprogramación. Pero cuidado, siempre, nunca dejen de ir al doctor. Y después de tomar la terapia con nosotros, sigan con el doctor, sigan con sus medicinas. Nosotros no vamos por encima de los médicos, nosotros vamos como apoyo emocional, transicional, de la mano con los médicos. Entonces, por favor, siempre vamos a trabajar de la mano de los doctores. En nuestro curso de certificación para terapeuta hay varios doctores y siempre hay apoyo. De hecho, en nuestra escuela hay un médico que atiende a los pacientes que no tienen un cargo extra, porque él los ve de manera individual, pero que atiende pacientes que no tienen claro su síntoma. Tan es así que tenemos un doctor en la escuela. Entonces, sí es súper importante, porque cuando llegan pacientes a la terapia y me dicen, tengo esto, pero no tengo un diagnóstico médico, tienes que ir primero al doctor. Y saber cuándo inició, eso es súper importante, cuándo inició. Las venas varicosas tipo arañas empeoran. Mira, las varices van a estar siempre relacionadas a frustraciones, generalmente dentro del hogar. Es decir, no tengo la vida que yo quiero y no hago lo que yo quisiera hacer. Generalmente les pasa a las mamás que son madres y que se sienten frustradas. O sea, las personas que son madres, no las mamás que son madres. A las personas que son madres y que no hacen cosas por sí mismas. Es decir, que dedican todo a los demás y no hacen nada por sí mismas. Cuando eso sucede, se presenta la varice como expresión del cuerpo de me siento atrojada en mi familia, no avanzo en mi vida, pero como la sangre es familia, la muestro para mostrarle con orgullo que estoy entregada por completo a la familia y me dejo a mí de lado. Dice, problemas de circulación en las piernas. ¿Qué significa? La circulación, la sangre es familia. Entonces, si hay problemas de circulación en las piernas, el simbolismo inconsciente sería, yo no quiero ir con mi familia o mi familia no quiere ir conmigo. Hay una separación de la familia que puede derivar en otras enfermedades. Dice,
la vena varicosa izquierda, ya lo expliqué. Dice, ¿por qué a veces miedo al éxito? Lo expliqué hace ratito también, el miedo al éxito es porque tengo miedo a conseguir eso que hay en mis ancestros que ya lo consiguieron, que a mí me limita. ¿Sí? Es una de las terapias más comunes que tengo. Dice, en mi familia siempre hay conflicto por herencias. Pudiese haber entonces problemas estomacales, diarreas, hasta cánceres de colon. Puede haber también conflictos en el páncreas, pancreatitis, problemas de azúcar. Puede haber también conflictos de cáncer de páncreas. Es un conflicto también de no merecimiento. ¿Qué podría causar el que no pueda acabar algo que quiero hacer? Es como un curso, una dieta. Mira, Carla, tenemos que determinar si es procrastinación o falta de motivación o no merecimiento. Son 3 posibilidades. Uno de los orígenes más comunes que veo yo en terapia es que nacieron por cesárea o con forceps. Es decir, yo empiezo algo pero no lo termino. ¿Cuál es el origen de esto? Es que el bebé tiene que hacer su esfuerzo junto con la madre para nacer. Cuando el bebé no hace ese esfuerzo y le hacen todo para nacer cesárea, muchas veces, no siempre, muchas veces, las personas tienden a no avanzar en su vida o a no terminar lo que empiezan. ¿Por qué les digo que muchas veces? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, la persona me dice, es que yo nací por cesárea y sí termino lo que empiezo. Está bien. Pero hay otro programa, ¿sí? Activo. En algún punto, si se nace ese programa o se transforma en programa, tampoco terminará lo que haces. O sea, sí es una regla que hijos nacidos por cesárea generalmente no terminan lo que empiezan porque no terminaron su proceso de parto, pero quizás tengan un programa con mayor fuerza de sí hacer cosas. ¿Sí? Entonces, hay programas que ganan. Pero si ustedes no lo ven presente en su vida, es decir, no siempre que ustedes nazcan por cesárea van a tener este conflicto presente, está latente, sí, pero quizás no presente. Luego dice, mi papá tuvo mucha abundancia, pero era tacaño y siempre en casa se sufría por dinero y muchas peleas. Checa, si ya hubo alguien que tenía dinero, ¿en qué se gastaba el dinero? ¿Sí? Muchas veces hay conflictos de separación de la familia y este es uno de ellos. Leti dice, ¿cómo se puede sanar si no conocemos la historia de los pasados? Con el puro síntoma. ¿Qué está representando en tu vida? Y yo te digo qué pasó. ¿Sí? Es muy importante que lo conozcan porque lo puedo comprobar. ¿Sí? ¿Pasó esto? Sí. Ah, ok. Pero si no lo conoces como quiera, lo sacamos. Hay personas que me dicen, es que no tengo información de mi papá, de mi mamá o de mis abuelos. No los conozco. No importa, vente a terapia. Como quiera vamos a encontrar el origen del conflicto. Me quedaré yo como terapeuta incómodo porque me encanta comprobar. Si no puedo comprobar, pues es mi bronca, no tuya. No es necesaria la información, es muy, muy buena para comprobar. Tengo alergia a los perros, empiezo con muchas flemas. Busca si en tu infancia murió un perro que amabas mucho o si tu madre en su infancia perdió un perrito que amaba muchísimo. Busca por ahí. Desorden de los sentidos, un poco más específica, porque no me queda clara la pregunta. Tengo 28 años con problemas de acné. Ya he visitado ginecólogos y dermatólogos y nada me funciona. Llevo una vida muy sana. En el sentido emocional, el acné representa una desvalorización física, desvalorización armónica. Es decir, me sentí feo o fea. Y puede ser que mi madre me haya hecho sentir que yo era quizás no tan atractivo o tan atractiva. Quizás mi padre, quizás mis compañeros de escuela, quizás mis hermanos. Si las personas tienen conflictos de no sentirse atractivos, entran en un círculo porque la espinilla es una resolución, el acné es una resolución del conflicto. Como yo veo que hay algo que no me gusta, intento cubrirlo con acné y está solucionando el conflicto. Y luego, ya, necesito que se me quite para verme guapo o guapa. Ya se me quitó. Sigo sin ser guapo o guapa porque eso me enseñaron de niño. Sigo sin ser guapo o guapa, me lo vuelvo a cubrir el rostro. Entonces es un ciclo de conflicto-solución. Conflicto, no me siento guapo o guapa y soluciono teniendo acné. Y así. Y tengo acné y no me siento guapo. Y luego se me quita y tampoco. Y por ahí va. Dice entonces... gracias. Las madres psicópatas tienen cura. Todo el mundo tiene cura. El punto es que, por ejemplo, si alguien que es psicópata está de entrada diagnosticado por un profesional, nosotros ya con el diagnóstico nosotros lo vemos y vemos cuál es el conflicto que tiene, pero tiene que tener un tema de claridad. Cuando haya claridad mental se les puede trabajar.
Pero si no tenemos acceso a la madre que tenga claridad mental y así, se trabaja con el transgeneracional. Sí se puede resolver. Desde el transgeneracional, sí. El no merecimiento generalmente viene de que mi padre quería niño o niña y yo fui otra cosa y decepcioné a mi padre. De que mi madre no quería estar embarazada o mi padre no quería que mi madre estuviera embarazada. Hijo no deseado, hijo no esperado, conlleva no merecimiento. Dice, mientras no seamos conscientes de aquellas cosas que llevamos en el inconsciente, el último va a dirigir nuestra vida y lo llamaremos destino. Así es una frase muy icónica de Carl Gustav Jung. Dice, saludos bro, gracias por tus palabras. ¿A qué se ve el no merecimiento? Justo lo acabo de explicar. Ansiedad con diversos síntomas. Me preguntan ansiedad con diversos síntomas. Depende del síntoma, es el conflicto. Ningún caso de ansiedad es igual al otro. Cada quien, algunos sudan las manos solamente, algunos quieren correr, algunos quieren gritar, algunos se sienten sumidos y tristes, algunos sienten que les falta el aire, otros sienten que suda la cabeza, el cuerpo, las manos, los pies, dependiendo de cada quien. ¿Sí? Hay gente que solamente tiene ansiedad cuando sube al carro, y es ansiedad al manejo. Hay gente que siente ansiedad cuando tiene dinero en efectivo. Hay gente que siente ansiedad cerca de una alberca. ¿Qué pasó? ¿Cómo manejar los cambios emocionales de mi ex esposo? No se puede. Tienes que manejarlos. ¿Por qué te molesta que tu ex esposo tenga cambios emocionales? Para que no me lastime. Me tiene un amor-odio muy raro. Tenemos un hijo. Mira, todo lo que vemos en el otro, mamá, papá, hermanos, hijos, amigos, pareja, representa lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, si a ti te afecta lo que hace tu ex esposo, yo voy a tratarte a ti porque tu esposo no lo puedo modificar. Sino, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué tú tienes ese conflicto? ¿Qué hace tu expareja? ¿Qué hacía tu papá o tu mamá contigo? ¿O que había en tu ambiente en la infancia? Y ahí está la clave. Tengo problemas de anemia. Anemia es un conflicto emocional de que hay alguien muy líder en mi familia, muy probablemente el padre o la madre, y que no es adecuado que yo crezca. Entonces a mí no me dejan crecer, no me dejan madurar, que son glóbulos inmaduros. Entonces hay una prohibición al crecimiento, porque hay alguien que quiere conservar el liderazgo y siente competencia conmigo. Migrañas es un conflicto generalmente de falta de control. Es decir, soy una persona que me gusta controlar o todo o ciertos aspectos de mi vida. No quiere decir que todos los que tengan migrañas son controladores, pero sí les gusta controlar ciertos aspectos de su vida. Cuando una persona que tiene esa personalidad pierde el control de eso, es cuando le viene la migraña. ¿Sí? Muy bien. Artritis reumatoide generalmente va relacionada a un conflicto de desvalorización. Dependiendo de la parte del cuerpo, es con quién, con el padre, con la familia, con la madre. Entonces la artritis reumatoide me va a llevar a desvalorización, en donde yo pueda ser capaz de presentar en mi vida de nuevo la información para que yo pueda sanarla. ¿Con quién tengo conflicto? ¿Quién me desvalorizó? ¿Quién me hizo enojar? Es una inflamación. ¿Quién me sobajaba en la infancia que hoy me hace enojar? Puedes hablar sobre disautonomía. Dice, es una alteración del sistema nervioso autónomo y sus síntomas son presión muy baja, taquicardia, insomnio, no se tiene el sonido y es fácil deshidratarse. Muy bien, aquí lo que se está presentando, si te fijas, es el proceso de muerte de alguien. Hay que ver si la persona que lo sufre entra en la categoría de algo que llamamos yaciente. ¿Qué es un yaciente? Es un doble de un muerto. Por ejemplo, mi abuelo muere la misma fecha en la que yo nazco, yaciente. Un ancestro muere y dentro del primer año de su muerte yo nazco, yaciente. ¿Sí? Entonces habrá que ver quién murió así tal cual, como estás describiendo, y hay que buscar al ancestro. Mi hija de 16 años requiere hacerse un tatuaje en la cabeza. No quiere hacerse un tatuaje en la cabeza y raparse la zona. ¿Qué significa esto? También le gustan los piercings y no hay quien la cambie de opinión. Hay un conflicto claro con el padre. Se siente desprotegida del padre o una excesiva presencia del padre porque se le quiere rapar. Los piercings, dependiendo de la parte del cuerpo, por ejemplo, si tienes un aro en la nariz, es buscar el compromiso con el padre. Si yo me quiero rapar, quiero quitarme a mi padre de encima. Pero si me quiero rapar para que se vea un tatuaje, quiero llamar la atención del padre. O hay una excesiva presencia del padre o una nula presencia del padre. O ella busca que el padre se comprometa con ella. ¿Qué significa o implica que yo nací mismo mes que mi abuelo paterno y mi abuela materna y mi hermana y mi papá, todos el 2 de julio? No significa nada más que
son dobles, van a compartir historias, no tiene por qué ser malo. Igual y sí, la verdad no lo sé. Yo lo sufro, ok, Nair, entonces si tú sufres ese conflicto, Gaby, hay que encontrar al ancestro. Esa fue una forma de muerte. ¿Quién murió así? ¿Sí? Busca personas que hayan muerto de esa manera. Un dolor en el hombro izquierdo durante las noches por menstruación. Bien, hay una falta de apoyo por ser mujer. Muy probablemente, al momento en el que tú estabas niña, tú no porque eres niña, tú esto no porque esto, y a ti no te doy herencia porque no sé qué, y a ti no estás esto porque tú no eres mujer. Entonces hay una falta de apoyo por ser mujer. Voy a contestar 2 preguntas más y voy a terminar porque tengo todavía más terapias y más trabajo. Dice, zumbido en los oídos. El zumbido en los oídos generalmente es para reponer un sonido que dejé de escuchar. Es decir, algo que amaba que ya no escucho, o para recordarme de algo que me dolió mucho. Hay que ver qué tipo de sonido es. Si es sonido grave, pasó algo grave en mi vida. Si es sonido agudo, hay un conflicto quizás con una voz femenina que ya dejé de escuchar. Cuando es un pitido constante, probablemente el sonido del hospital de alguien que murió. Hay que ver qué pasó. Por mucho que quiero, pero debo dejar. Dice, fumo mucho y no quiero dejar, pero debo dejar. Tengo los pulmones pesados. Ok. El cigarro es una cortina de humo que yo hago para que los demás no se acerquen. Es decir, probablemente en mi infancia mi padre o mi madre hayan estado sobrepresentes. Una excesiva presencia del padre. Otra parte. Si yo tengo un conflicto de fumar, también puede ser que mi padre haya sido muy tóxico y aún así lo necesito en mi vida. Es decir, aire es padre. Cuando jalo el toque del cigarro, jalo aire, es padre, porque lo necesito en mi vida para que me calme, y es tóxico a la vez. Es otra. Y una madre muy castrante. Es decir, mi mamá estuvo demasiado presente o ambos padres. Dice, me pasa que empiezo a hacer las cosas con entusiasmo, pero no mantengo la constancia. Habrá que ver si tienes miedo al objetivo, si tienes miedo a lograr, si tienes falta de motivación o si tienes procrastinación. Y ya mencionamos, de hecho, todas aquí. Última pregunta. Dice, dolor en la menstruación, una negación inconsciente, ¿hasta qué punto es consciente? De la femineidad. Es decir, a mí me duele ser mujer. ¿Quién en la familia, en el clan, sufre por ser mujer? O a mí me limita mucho el hecho de ser mujer. Bien, gracias a todos, gracias por conectarse, mil gracias. Lo voy a ver aquí, espero ya ver más seguido. Ya me acomodé un poquito, fue un boom de trabajo que agradezco muchísimo a mi amigo Nayo Escobar por la entrevista. Me generó un boom de trabajo muy impresionante y ahorita estamos apenas ajustándonos porque vamos a cubrir todos los compromisos que hicimos para terapias, alumnos y demás. Le recordamos de las terapias en línea, nuestros cursos en línea, Padres en Evolución, para aprender a ser padres, y la certificación terapeutas. Iniciamos 14 de abril 2022. A los que quieran terapia, me mandan un mensaje. Los que quieran estar en la escuela, mándame un mensaje. Iniciamos el 14 de abril, ya están las inscripciones abiertas. Les mando un fuerte abrazo a todos y gracias por conectarse. Gracias por estar y gracias por ser. Los quiero mucho. Bye.